Soy el padre Benjamín Benavente Ochoa y agradezco la participación en la Pastoral de la Vida. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el tema de la eutanasia. Y lo primero que tenemos que decir es ¿qué es la eutanasia? La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionando una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la finalidad es la misma, acabar con una vida enferma. Esta acción sobre el enfermo, con intención de sacarle la vida, se llama y debería seguir llamándose homicidio. La información y conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su demanda libre y voluntaria de poner fin a su vida, el llamado suicidio asistido, no modifica que sea un homicidio, ya que lo que se propone entra en grave conflicto con los principios del derecho y de la medicina hasta nuestros días. Actualmente hay un gran debate sobre la eutanasia como acto que busca provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Su despenalización modificará en su propia raíz la relación entre las generaciones y los profesionales de la medicina. En Holanda se sabe que 1.000 muertes por eutanasia involuntaria se llevaron a cabo en 1990. Es decir, el enfermo no solicitó que se le privara de la vida como una compasión porque estaba sufriendo, sino que los que estaban a su alrededor, médicos y familiares, decidieron que su vida era inútil y que ya no servía para el entramado económico, era desechable y por tanto había que tirarlo a la basura. Estos 1.000 pacientes eutanasiados se convierten en 1.000 poderosísimas razones para oponerse a la eutanasia activa. Igualmente, en los casos en los que la eutanasia es solicitada por el enfermo, existe un grave problema ético, porque se trata de una derrota social y profesional ante la enfermedad y la muerte. Los casos extremos y la autonomía personal, siempre aludidos por los partidarios de la eutanasia para su despenalización, no deben generar leyes socialmente injustas que enfrentan el deseo individual con el ineludible deber del Estado a la protección de la vida física de cada ciudadano. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no hay que eliminar al ser humano que sufre. Tres cuestiones complejas están presentes en el debate de la eutanasia: el consenso democrático, la dignidad de la persona humana y la autonomía personal. El consenso. El consenso convierte el principio legislativo en la única fuente de verdad y de bien y deja la vida humana a merced del número de votos emitidos en un parlamento. Las legislaciones sobre el aborto, la clonación humana, la fecundación extracorpórea y la experimentación embrionaria son consecuencia de la aplicación del principio de las mayorías. Los derechos humanos no son otorgados por el número de votos obtenidos, ni por la sociedad, ni por los partidos políticos, aunque deben siempre reconocerlos y defenderlos. No se basa tampoco en el consenso social, ya que los derechos los posee cada persona por ser persona. Las votaciones parlamentarias no modifican la realidad del ser humano, ni la verdad sobre el trato que le corresponde. La dignidad de la vida humana. Ninguna vida carece de valor. El hecho de nacer y el de morir no son más que hechos, y solo hechos adornados naturalmente de toda la relevancia que se quiera. Precisamente por ello, no puede ser tenido como digno o indigno,
según las circunstancias en que acontezcan, por la sencilla y elemental evidencia de que el ser humano siempre y en todo caso y situación es excepcionalmente digno, esté naciendo, viviendo o muriendo. Decir lo contrario es ir directamente en contra de lo que nos singulariza y cohesiona como sociedad. Legalizar la eutanasia es una declaración de derrota social, política y médica ante el enfermo que no acabará con las perplejidades de la vida ni de la muerte, ni con las dudas de conciencia de los médicos, de los pacientes y de los familiares. ¿Qué decir sobre la autonomía personal? El derecho a morir no está regulado constitucionalmente. No existe en la Constitución la disponibilidad de la propia vida como tal. Si existiera este derecho absoluto sobre la vida, existirían otros derechos como la posibilidad de vender tus propios órganos o aceptar voluntariamente la esclavitud. La autonomía personal no es un absoluto. Uno no puede querer la libertad solo para sí mismo, ya que no hay ser humano sin los demás. Nuestra libertad personal queda siempre conectada a la responsabilidad por todos aquellos que nos rodean y por la humanidad entera. La convivencia democrática nos obliga a someternos y a aceptar los impuestos, las normas y las leyes que en ningún momento son cuestionados como límites a la libertad personal. ¿Por qué no queremos descubrir un bien social en la protección legal de la vida en su finitud? ¿Qué cultura dejaremos a nuestros hijos si les transmitimos que los enfermos ya no merecen los cuidados, la protección y el cariño de todos? ¿Cómo queremos morir? Todos queremos una buena muerte, sin que artificialmente nos alarguen la agonía, ni nos apliquen una tecnología o unos medios desproporcionados a la enfermedad. Todos queremos ser tratados eficazmente del dolor, tener la ayuda necesaria y no ser abandonados por el médico y el equipo sanitario cuando la enfermedad es incurable. Todos queremos ser informados adecuadamente sobre el pronóstico y el tratamiento que la medicina nos ofrece, que nos expliquen los datos en un lenguaje comprensible para poder participar en las decisiones que hay que tomar sobre lo que se va a hacer. Todos queremos recibir un trato respetuoso, que en el hospital podamos estar acompañados de la familia y los amigos, sin otras restricciones que las necesarias para la buena evolución de la enfermedad y el buen funcionamiento clínico. ¿Cómo queremos morir? Claro, pues todo el mundo quiere morir sin dolor, pudiendo rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida. No estamos obligados a someternos a intervenciones que por prolongar un poquito más la vida torturan a la persona. Eso no es obligación. La vida tiene un término natural. Cuando este cuerpo ya deja de funcionar, pues se acabó. Me admiró mucho el testimonio de una catequista que vivía solita y le avisaron que sus riñones ya no estaban funcionando y que era urgente someterla a un procedimiento de diálisis. Y ella me dijo, bueno, padre, yo no tengo ni los recursos económicos, ni tengo familia, ni deseo aferrarme a la vida de esta manera. Y entonces yo quiero saber si estoy obligada a someterme a algo que excede mis posibilidades. Y no, no estás obligada. O sea, si el tratamiento que te podría prolongar la vida es inalcanzable en tus recursos y tú misma no lo deseas, pues prepárate a bien morir. Y así lo hizo. Se confesó, recibió los santos óleos, la comunión como viático, como acompañante para este camino a la vida eterna. Y bueno, cuando terminó el funcionamiento normal de su cuerpo, pasó a la vida eterna. Entonces, los procedimientos médicos que prolongan artificialmente la vida de una manera que le producen al ser humano costes mucho más grandes que el beneficio, no están obligados, no está obligado el enfermo a recibirlos. Pero si un tratamiento médico
Si un procedimiento quirúrgico está al alcance y posibilidades del enfermo para mejorar su calidad de vida o para poder vivir con dignidad, pues debería hacerlo. Porque el Señor ha dicho en el mandamiento es, ámate a ti mismo, o sea, procúrate la salud, el cuidado. Hay que hacer todo lo posible y de hecho todos los que queremos a nuestra familia, a las personas que amamos, hacemos todo lo posible por procurarles la salud, para que se restablezcan, para que vuelvan a la vida, para tenerlos con nosotros. No tenemos un pensamiento tan bárbaro de decir, no es que esta persona ya no nos produce económicamente hablando, pues ya la vamos a descartar y a tirarla como un vaso desechable. Es el pensamiento de muchos países modernos, supuestamente de alto desarrollo, pero que no les importa la vida, ni en su nacimiento, ni en su muerte. ¿Cuál es, pues, el papel del médico en esta situación? El acto médico se basa en una relación de confianza donde el paciente confía al médico el cuidado de su salud, aspecto primordial de su vida y de sí mismo. En la relación entre ambos no puede mediar el pacto de una muerte intencionada. La eutanasia significará el final de la confianza depositada durante milenios en una profesión que siempre se ha comprometido a no provocar la muerte, intencionalmente bajo ningún supuesto. Y esto está vigente hasta nuestra fecha cuando los médicos hacen el juramento hipocrático, donde se les dice que no realizarán ningún método, ni por omisión tampoco, que pueda provocar la muerte, de ninguna manera. Están hechos para procurar la vida, no lo contrario. La eutanasia deshumanizará la medicina. Solamente desde el respeto absoluto es posible concluir que toda la vida humana es digna y la eutanasia frenaría el progreso de la medicina, dado que los médicos se irán volviendo indiferentes hacia determinados tipos de enfermedad. No habrá razones para indagar en los mecanismos patogénicos de la senilidad, de la degeneración cerebral, del cáncer en estado terminal, de las malformaciones bioquímicas, en fin. Pues sí, si decimos al enfermo hay que matarlo, pues ya para qué estudiar cómo curarlo. La solución pasa por dar un cuidado integral a quien pronto va a morir, tratándole tanto los sufrimientos físicos como los sufrimientos psíquicos, sociales y espirituales. Este es el fundamento de la medicina paliativa, que desde la perspectiva del respeto absoluto debido a toda persona y ante los límites terapéuticos de la propia medicina, pasa a controlar los síntomas de la enfermedad, especialmente la presencia de dolor, acompañando al enfermo hasta la muerte. Es lícito, es válido que a alguien se le ayude con analgésicos a no sufrir tanto, inclusive si el analgésico le puede provocar acortamiento de la vida, pero no se busca directamente la muerte, se busca darle un poco más de ayuda para una vida sin tanto dolor. También hay otros términos que tendremos que ir viendo para ir comprendiendo a qué se refiere la eutanasia. Hay un término, sedación terminal, del que vamos a hablar. Se entiende por sedación terminal la administración deliberada de fármacos para producir una disminución suficientemente profunda de la conciencia en un paciente cuya muerte se prevé próxima, con la intención de aliviar un sufrimiento físico o psicológico inalcanzable con otras medidas y con el conocimiento explícito del paciente. El recurrir al consentimiento del paciente puede conocer la información en cuanto que sepa a qué se va a enfrentar si se le aplica determinado fármaco. La familia y el médico suplantan a veces y despojan al enfermo del conocimiento de esta decisión cuando toman la determinación independientemente de la opinión del paciente. El verdadero respeto a los derechos del paciente pasa por hacerlo partícipe de las decisiones sobre su cuidado, aunque éstas hayan de pasar por una información desagradable. La sedación terminal es éticamente correcta cuando el fin de la sedación sea mitigar el sufrimiento, cuando la administración del tratamiento busque únicamente mitigar el dolor y no provocar intencionalmente la muerte.
Cuando no haya ningún tratamiento alternativo que consiga estos mismos efectos paliativos sin causar efectos secundarios mortales. La sedación terminal es correcta únicamente cuando se busca mitigar el sufrimiento del enfermo y no cuando se busca su muerte. En ese caso, pues en realidad se trata de un homicidio. Vamos a considerar ahora que la eutanasia no resuelve los problemas del enfermo, sino que destruye a la persona que tiene esos problemas. Un antecedente de lo expuesto puede considerarse en las consecuencias de la despenalización del aborto bajo los tres supuestos o excepciones a la norma en la ley del aborto de 1985, que se permitía por violación, por malformaciones fetales o congénitas y por el peligro para la salud física o psíquica de la madre. El peligro para la salud psíquica de la madre se ha convertido en un cajón desastre, ya que el 98% de los que acuden al aborto son por cuestiones más bien psicológicas o sociales. Hoy ya nadie habla del derecho a la vida de los no nacidos y el aborto se ha convertido en una práctica verdaderamente cotidiana y dramáticamente triste. Se habla del control absoluto del auto eutanásico ante su despenalización, pero la evidencia es muy distinta, pues el médico, si se despenaliza la eutanasia, tendrá impunidad para matar sin que nadie se entere. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, un médico de familia puede volverse un asesino en serie. Así se sabe del doctor Harold Shipman, conocido como el doctor Muerte, que le causó, supuestamente por piedad, la muerte a 297 de sus pacientes. Ahora está cumpliendo cadena perpetua. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar que la vida siempre sea defendida, porque es un don de Dios, un don que tiene responsabilidad social, ya que nos ha sido dado para compartirla con los demás. Es verdad que a veces el sufrimiento es grande, pero también debemos encontrar que en el sufrimiento también hay un recurso para ayudar a la salvación personal y unirse a los sufrimientos redentores de Cristo. No quiere decir que hay que buscar el sufrimiento, jamás. Es un pecado gravísimo buscar el dolor. Es un pecado gravísimo mutilarse, dañarse. No, Dios quiere que te cuides. El ámate a ti mismo te incluye cuidar tu salud, tu alimentación, tu descanso y lo mismo el de los demás. De ninguna manera la iglesia es masoquista o tenemos un Dios loco que le gusta el dolor de sus hijos. De ninguna manera. Todo papá quiere la felicidad de sus hijos y también Dios quiere la felicidad nuestra. Pero el hecho de estar sufriendo no es un argumento suficiente para decidir quitarse la vida. ¿Cuántas personas nosotros lamentamos que interrumpen su existencia por creer que su problema no tiene solución? Vamos a considerar una reflexión sobre el valor que tiene el sufrimiento cuando se une a los padecimientos de Cristo. Lo haremos en la siguiente cápsula. Continuando con la doctrina de San Juan Pablo II en el documento El Evangelio de la Vida, vamos a hacer ahora una pequeña consideración sobre lo que es la ley civil y la ley moral. Una de las características propias de los atentados actuales contra la vida humana consiste en la tendencia a exigir su legitimación jurídica, como si fuera derecho que el Estado, al menos en ciertas condiciones, le reconozca a los ciudadanos la tendencia a pretender su relación con la asistencia segura y gratuita de médicos y agentes sanitarios para procurarse la muerte. No pocas veces se considera que la vida de que aún no ha nacido o está gravemente debilitado es un bien solo relativo. Según una lógica proporcionalista o de puro cálculo, deberá ser cotejada y sopesada con otros bienes. Y se piensa también que solamente quien se encuentra en esta situación concreta y está personalmente afectado
puede hacer una ponderación justa de los bienes en juego. En consecuencia, solo él podría juzgar la moralidad de su decisión. El Estado, por tanto, en interés de la convivencia civil y de la armonía social, debería respetar esa decisión, llegando incluso a admitir el aborto y la eutanasia. Otras veces se cree que la ley civil no puede exigir que todos los ciudadanos vivan de acuerdo con un nivel de moralidad más elevado que el que ellos mismos acepten y comparten. Por ello, la ley debería siempre manifestar la opinión y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y reconocerles también, al menos en ciertos casos extremos, el derecho al aborto y a la eutanasia. Por otra parte, la prohibición y el castigo del aborto y de la eutanasia en estos casos llevaría inevitablemente, según dicen los que piensan así, a un aumento de prácticas ilegales que sin embargo no estarían sujetas al necesario control social y se efectuarían sin la debida seguridad médica. Se plantea además si sostener una ley no aplicable concretamente no significaría al final minar también la autoridad de las demás leyes. Finalmente, las opiniones más radicales llegan a sostener que en una sociedad moderna y pluralista se debería reconocer a cada persona una plena autonomía para disponer de su propia vida y de la vida de quien aún no ha nacido. En efecto, no correspondería a la ley elegir entre las diversas opciones morales y menos aún pretender imponer una opción particular en detrimento de las demás. De todos modos, en la cultura democrática de nuestro tiempo, se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse solo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral. Si además se considera incluso que una verdad común y objetiva es inaccesible de hecho, el respeto de la libertad de los ciudadanos, que en un régimen democrático son considerados como los verdaderos soberanos, exigiría que a nivel legislativo se reconozca la autonomía de cada conciencia individual y que, por tanto, al establecer las normas que en cada caso son necesarias para la convivencia social, éstas se adecúen exclusivamente a la voluntad de la mayoría, cualquiera que sea. De este modo, todo político en su actividad debería distinguir netamente entre el ámbito de la conciencia privada y el del comportamiento público. Es decir, a nadie se le puede imponer una manera de pensar, ni tanto los que están a favor como los que están en contra. No porque la mayoría está de acuerdo en hacer un mal y la legislación lo despenaliza, ahora todos tenemos que hacer ese mal, de ninguna manera. Por consiguiente, se perciben dos tendencias diametralmente opuestas en apariencia. Por un lado, los individuos reivindican para sí la autonomía moral más completa de elección y piden que el Estado no asuma ni imponga ninguna concepción ética, sino que trate de garantizar el espacio más amplio posible para la libertad de cada uno, con el único límite externo de no restringir el espacio de autonomía al que los demás ciudadanos también tienen derecho. O sea, mi libertad termina donde comienza la tuya y la tuya termina donde comienza la mía. Por otro lado, se considera que en el ejercicio de las funciones públicas y profesionales, el respeto de la libertad de elección de los demás obliga a cada uno a prescindir de sus propias convicciones para ponerse al servicio de cualquier petición de los ciudadanos que las leyes reconocen y tutelan, aceptando como único criterio moral para el ejercicio de las propias funciones lo establecido por las mismas leyes. De este modo, la responsabilidad de la persona se delega a la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública. La raíz común de todas estas tendencias es el relativismo ético, que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera este relativismo como una condición de la democracia, ya que sobre él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales consideradas objetivas y vinculantes llevarían al autoritarismo y a la intolerancia. Sin embargo, es precisamente la problemática del respeto de la vida la que muestra los equívocos y contradicciones con sus terribles resultados prácticos que se encubren en esta postura dictatorial. Diría Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Ahora ya nada es verdad, ya nada es mentira, todo es según el cristal con que se mira
cada uno tiene su propia verdad, ya no hay verdades objetivas, ya no hay bien real, todo es de acuerdo a su consideración y esto es sumamente peligroso. Es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en nombre de la verdad, pero crímenes no menos graves y radicales, negaciones de la libertad, se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e indefenso? La conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad, de los que nuestro siglo ha tenido tristes experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de serlo si en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulo, hubieran estado legitimados por el consenso popular? En realidad, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente es un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo signo de los tiempos, como también el magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces. Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve. Fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida pública. En la base de estos valores no puede estar provisionales y volubles mayorías de opinión, sino solo el reconocimiento de una ley moral objetiva, que en cuanto ley natural inscrita en el corazón del hombre es punto de referencia normativa de la misma ley civil. Si por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos. Alguien podría pensar que semejante función, a falta de algo mejor, es también válida para los fines de la paz social, aun reconociendo un cierto aspecto de verdad en esta valoración. Es difícil no ver cómo, sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres es a menudo ilusoria. En efecto, en los mismos regímenes participativos, la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no solo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía. Todas estas leyes que quieren promover el derecho al aborto y también a la eutanasia piensan y están hechas por los más sanos, pero ahí no se le pide opinión ni a los enfermos ni a los no nacidos. Es una tristeza que estas supuestas leyes hechas para defender la vida sean caminos para la muerte.